Venimos viendo el tema acerca de las operaciones. Dentro del tema de las operaciones, en la primera parte, las diferencias o lo que las diferencia de los dones. Vimos que los dones son un motivo innato, quiere decir que el creyente manifiesta el amor, su amor personal, utilizando esos dones, mientras que en las operaciones vemos que son una manifestación del Espíritu Santo sobre la vida del creyente y sobre aquellos que le rodean. Vimos en la raíz griega que dones viene del griego charisma, que significa una habilidad, y operaciones del griego energema, que significa impulso, ¿no? Algo que mueve o que genera movimiento o sinergia, ¿no? Nosotros los creyentes contamos con la sinergia de Dios. Si humanamente la ley de la sinergia dice que se cuadruplica la efectividad, cuánto más siendo el Espíritu Santo quien obra en nosotros, ¿no? Cuántas cosas poderosas suceden. Y vimos también la diferencia en el sentido imperativo, que el don es imperativo, dice úsese, mientras que en la operación no encontramos ese úsese, sino que dice que es el mismo Espíritu el que obra en cada uno de los creyentes. Vimos que el cuadro de operaciones cuenta con 9 operaciones: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Y alcanzamos a ver la palabra de sabiduría y entendimos que el Señor utiliza al creyente o se manifiesta en el creyente con esa capacidad de dar una palabra en su momento exacto y una palabra que ilumina, que saca como en medio de un conflicto, que sirve mucho en la parte de la consejería, etc. Vimos fe, entendimos que fe es la capacidad de tomar las promesas de Dios y apropiarlas. Las sanidades, y encontramos en las sanidades que existen diferentes tipos de sanidades y el Espíritu Santo opera para sanar a las personas de la aflicción, de la enfermedad física y de la enfermedad espiritual, también para restaurar a otros. Y nos queda también ahí palabra de ciencia. Y vimos que palabra de ciencia es como esos pantallazos que Dios da para poder entender un proceso espiritual, algo que pueda estar pasando en alguna persona o en algún momento, ¿no? Entonces, esa palabra de ciencia también significa discernir el mover de Dios en un momento determinado. Y vamos ahí. Seguimos hoy con milagros. Los milagros son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo que suplen necesidades imposibles de alcanzar humanamente. Generalmente tienen connotaciones masivas. Hechos 19, 11 al 12. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Vemos en el asunto ya de los milagros, hay como una amplitud, porque en una sanidad, pues uno dice, bueno, oré por el enfermo, le puse las manos al enfermo, como dice, ¿cierto? Que los ancianos de la iglesia oren por el enfermo. Pero aquí dice que se llevaban los paños y ya con los paños le ponían el paño encima al enfermo y se sanaba. Ahí ya vemos una connotación como más amplia en el asunto de los milagros. Recuerden que estoy tratando de ser muy práctico y por eso estoy poniendo tantos ejemplos. Y pues, ¿qué ejemplos puede uno poner sino los que uno haya vivido? Entonces, aunque suene pues como ególatra que uno esté hablando de uno, pero pues la idea es poder poner ejemplos que nos sirvan, que uno haya vivido y que uno pueda dar fe de que lo experimentó. En un campamento que hicimos con mi esposita, nos sucedió que nos había quedado llegar una cantidad de gente y no llegó la cantidad de gente que esperábamos. Por tanto, quedamos con una deuda que siempre cubría casi 1,5 millones de pesos que nos iba a tocar pagar de nuestro bolsillo a mi esposa, a mí, porque alguien nos falló con la cantidad de gente que dijo que iba a traer y no llegó. Y pues claro, estábamos preocupados por eso. En medio de la actividad, alguien se enteró de que teníamos ese déficit y decidieron hacer como una colecta. Pues no nos parece correcto hacer una colecta porque uno ha cobrado el campamento, sin embargo la gente pues estaba tan feliz de lo que Dios estaba haciendo que decidieron hacer la colecta, pero la colecta no sumó más de 250,000 pesos. Bueno, ya no nos faltaban 1,5 millones, nos faltaban 1,250,000 pesos.
y le habíamos ya dicho al pastor que pues que nos prestara la plata y poder pagar. El caso es que cuando mi esposa tomó el dinero para hacer ya cuentas para pagar y eso, empezó a sacar plata y plata y plata y plata y plata y plata. Ella tenía un bolsito y empezó a saque, 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 saque. Pues cómo sería la sorpresa que ya habíamos hecho cuentas, ya se había mirado, se habían mirado los cuadernos, no había manera de que hubiera más plata, nosotros no teníamos tampoco entre nuestro bolsillo mayor cantidad, y salía y salía y salía y salía, pues sorpresa de Dios, pagamos todo el campamento y sobró para darle casi 80,000 pesos a cada uno de los conferencistas que fueron a servir con nosotros, incluyendo nosotros. Y el pastor decía, eso fue un milagro porque Dios multiplicó esa plata y entre bolso. Milagros son esas cosas que Dios hace para suplir la necesidad de su pueblo. Lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos hace unos años, que hicieron un comedor comunal para gente que estaba pasando una dificultad por causa de un maremoto o algo así. Y estas personitas reunieron, hicieron una olla. En la olla, pues calculábamos que había para unas 80 personas. Cuando empezaron a entrar y entrar y entrar y entrar, y eso salió hasta en las noticias seculares, que entraba y entraba y entraba y entraba y entraba gente, pues llegaron a atender 500 personas y dicen que no supieron de dónde salieron los psicopores, de dónde salieron los cubiertos, de dónde salió la comida. Eso es lo que Dios puede operar a través de su pueblo siempre y cuando su pueblo se disponga para hacerlo. Les contaba yo del caso de mi pastor Simón. Estaba por allá en medio del monte yendo a predicar. De un momento a otro se le varó el carro. Cuando él dijo, ay, a mí se me olvidó un detalle, echarle gasolina al carro. Pues, ¿quién dijo miedo? Él dijo, Señor, pues si tú convertiste el agua en vino, pues convertirás el agua en gasolina. Y le botó el tarrado de agua que tenía en el baúl al tanque de gasolina y lo prendió y con eso llegó a la casa. Bueno, eso es lo que Dios puede hacer cuando Él quiere hacerlo. Inclusive él mismo nos contaba y nos contaron los hermanos, porque no fue solo él, sino tuvimos el testimonio de los que lo vivieron, pescadores en la laguna de Prado. Resulta que hubo una baja y que no había manera de pescar. Los pescadores salían y no había nada y la gente estaba aguantando hambre en el pueblo. Y le dijeron, pastor, quisiéramos que usted ore por el lago para que pues nos salga pescado. Y el mismo alcalde los invita. Él dice, bueno, pero me permiten primero compartirle el evangelio. Como era un buen evangelista, pues les compartió el evangelio, oró por ellos y dijo, bueno, pues vamos a orar y lo que Dios me diga que haga, eso voy a hacer. Cuando él empezó a orar, el Señor le dijo, rocé sal. Entonces él pidió en las tiendas unas libras de sal y salió, se subió en un barco y empezó a botar sal. Terminó el asunto y se fue y le dijo al alcalde, bueno, señor alcalde, ahora simplemente confiar que Dios haga su milagro. Se fue. Cuando él llegó a Ibagué, timbraron al teléfono. Oiga, pero usted qué fue lo que hizo. Eso están que hierven los pescados en la superficie del lago. Nos contaron varias personas que vivían en ese sitio cómo Dios hizo un milagro. Entonces Dios quiere que nosotros tomemos esa disposición de arriesgarnos, de lanzar, de orar por cosas que de pronto comúnmente no oramos. Dios puede hacerlas. ¿Sí? Orar por nuestra alacena, orar por la alacena de alguien, orar por cosas milagrosas. Mateo 10, 7 al 10. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni del calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Vemos cómo Jesús envía a sus discípulos, de alguna manera les está diciendo, vivan de manera milagrosa. Y creo que bien interesante cuando uno puede ver esos milagros de Dios a favor de su pueblo. Recuerdo una vez estuvimos en Honda, hace muchos años, estaba todavía yo soltero, y un pastor nos acompañó a ir a predicar allá, y estando allá, habíamos visto una hermanita, y la hermanita tenía jiba, pero harta jiba, o sea, estaba totalmente agachada, la cabeza tenía jiba. Y me acuerdo que dijimos, bueno, pastor, entonces a la hora de almorzar nos vemos. Pues nosotros que terminamos de almorzar, cuando él se paró de la mesa, dijo, yo no quiero ver más esa jiba. En el nombre de Jesús se sana. Y yo no sé esa viejita cómo fue que ¡pac! Se enderezó como si la hubieran jalado hacia arriba y le quedó su espalda plana. Uno dice, Señor, yo creo que nos falta a veces como lanzarnos un poquito más en cosas para ver muchas más cosas de las que Dios quiere que veamos.
Hablemos de la siguiente operación, profecía, la operación de profecía. Se usa el término griego profeteia, que significa proclamar la mente y el consejo de Dios. Eso lo define el diccionario Bain. En este caso, y hay una gran diferencia entre el don de profecía y la operación. Recuerde que el don activa un ambiente espiritual. Casi que quien tiene el don tiene la capacidad de activar el ambiente espiritual, como cuando el profeta llamaba al músico, ¿no? Tráigame a ver un tañedor, y él empezaba a tocar y se creaba un ambiente espiritual. Por ejemplo, vemos a David, ¿cierto? David empezaba a tocar y los demonios que estaban en Saúl empezaban a salir, o al menos lo dejaban tranquilo un ratico. Mientras que la operación, recuerden que las operaciones, el Espíritu Santo las obra en toda la iglesia. Quiere decir, toda la iglesia tiene palabra de sabiduría, toda la iglesia el Señor la usa en un consejo. Si tienen la palabra de Dios morando en ellos, pueden dar un consejo. Una palabra de ciencia. Generalmente a todos los cristianos les pasa, ¿cierto? Que hay un sentir, un algo, ay no, Dios me dijo esta mañana que dejara la puerta con candado, se me olvidó dejarla con candado y me devolví, como ese sentir, como ese pantallazo, y cerró la puerta con candado, y preciso ese día robaron a los del barrio y se dio cuenta que Dios le había hablado. Hablando de fe, todos los creyentes tienen esos arranques de fe, ¿no? Hay momentos que se oiga, pero ¿qué le pasó a este hermanito que estaba como tranquilito y como que algo se le despertó adentro, ¿no? Lo mismo las sanidades, todos los creyentes estamos llamados a obrar sanidades y a obrar milagros, ¿no? Como lo acabamos de ver. Pero en ese sentido, la operación es algo que el Espíritu Santo actúa a través del creyente para convertir o para convencer al no creyente. Si los cristianos no tuviéramos al Espíritu Santo en nosotros, nuestra predicación no sería más que un discurso. No sé si logran notar el punto. Leeríamos este libro como un libro más, pero lo que hace que cuando leamos este libro y tenga un impacto en el corazón es la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Esa es la operación profética. Quiere decir que toda la iglesia, por eso cuando Moisés dice allá, ojalá que todo el pueblo, a ver Josué, ojalá que todos profeticen, y aquí Pablo lo repite en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Ojalá que todos profeticen. A eso es que todo el pueblo pueda proclamar la palabra de Dios con poder, con autoridad. Yo recuerdo, antes de llegar a una iglesia y de ser cristiano, yo tuve una experiencia muy personal con el Señor. Y antes de llegar a la iglesia yo me enamoré de la Biblia. Y un día, leyendo la Biblia, el Señor hablaba a mi corazón y me decía, vaya y léale ese salmo a su mamá. Mi mamá era reginista, llevaba ya muchísimos años ahí. Y mientras yo le empecé a leer el salmo, ella empezó a llorar. Yo no entendía nada porque yo no había ido nunca a una iglesia, yo no ni cristiano me profesaba, solo que leía la Biblia y tenía una relación con Dios. Ella me dice, pero usted parece que estuviera leyéndome la mente, me dice, ¿qué es lo que está haciendo? Y yo le dije, no mamá, lo único que estoy haciendo es leyendo la Biblia y hablando con Dios. Y sentí leerle esto. Dijo, pero es que usted me lee esas palabras y es como si usted supiera todo lo que yo tengo en el corazón guardado y no se lo he dicho a nadie. Y creo que ese es el punto con la operación. El Espíritu Santo utiliza al predicador y por eso mucha gente llega a la iglesia. Y cuando llega a la iglesia dice, oiga, pero usted ¿qué fue lo que le contó al pastor de mí? Le dicen a la señora, ¿no? Suele pasar, esa es la operación. Recuerdo un caso, un amigo dice, hermano, yo no creía en nada de este cuento, nada. Yo era lo más escéptico de este planeta. Yo decía, no, eso en la iglesia hacen llorar a la gente, eso allá alguna cosa le hacen para que llore, eso le mueven las emociones, alguna vaina le hacen. Eso es la música que usan, algún nivel de música, y con eso es que lo hacen llorar. Una amiga le dijo, bueno, pues camine a ver si Dios es capaz de hacerlo llorar o si lo manipulan, camine a ver. Así le compartió y se fueron. Pues resulta que el tipo se bajó del bus frente a la iglesia y empezó a llorar, y él decía, pero yo por qué lloro, yo por qué lloro, yo por qué lloro, y a medida que entraba, lloraba y duró todo el santo culto. Dice, yo ni siquiera presté atención a la predicación, yo no hice sino llorar todo el tiempo, y no supe ni por qué. Y Dios me convenció que no es que allá lo hace a uno llorar, es que Dios es el que hace lo que quiere, como quiere. Eso es la operación de Dios, eso es lo que Dios obra de manera sobrenatural para que la persona no creyente se dé cuenta de que esto no es un cuento, que esto no es un juego, que esto no es una historieta, sino convencer a la persona. Lucas 24:32.
Aquí los dos hombres camino a Emaús y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? A medida que el Señor les exponía las escrituras, algo pasaba en donde, en el corazón de sus oyentes. Así que esa es la operación. Pues qué bueno que pidamos, Señor, opera a través de mi vida, que mientras yo esté predicando, tú abras el corazón de las personas. Recuerden allá Hechos 20:27. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo, él se dedicó a anunciar la palabra de Dios, pero ¿eso qué logró hacer? Formar iglesias. Una iglesia no se forma de doctrinas o de conocimientos o de teologías. La forma el Espíritu de Dios. Recuerden cuando Pablo dice, yo no les traje a ustedes el evangelio solamente en palabras, sino en poder, con demostración del Espíritu. Así que necesitamos pedirle al Señor que use nuestras vidas, que las utilice de una manera especial mientras predicamos, que Él opere de manera profética. Así que la iglesia, persona más lela de la iglesia, perdónenme, mientras el Espíritu Santo esté ahí, hay ahí poder profético de Dios. Y es innegable. Usted no puede creer en la profecía, pero igual Dios lo utiliza para que conviertan almas. Si no fuera por eso, no se convertiría nadie. Porque el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu de Dios. Y mientras estemos llenos de Él, Él va a estar obrando y Él va a obrar de manera profética. ¿Por qué profética? Porque el Espíritu Santo transmite la palabra de Dios. Porque aquí el Espíritu Santo no transmite teología. Eso lo hacemos nosotros que somos chichombianos y no entendemos el propósito de Dios. El Espíritu Santo transmite el corazón de Dios porque conoce lo profundo de Dios y lo revela al corazón de las personas. Esa es la operación profética. Discernimiento de espíritus. Es la capacidad de captar las motivaciones e intenciones ocultas del corazón humano. Mateo 22:18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Oiga, ni siquiera le habían hablado, pero ¿quién tiene el discernimiento qué? Capta si sí le están poniendo cuidado, si sí le están prestando atención, si sí están recibiendo, si no están recibiendo. Quien tiene esa capacidad de discernimiento entiende con qué intención está viniendo la persona a buscar un consejo, con qué intención está viniendo la persona a buscar una ayuda. Eso hace mucha falta en la iglesia. Yo les contaba el caso de 15 pastores que tumbaron aquí en Soacha porque llegó el tipo con un muchacho haciéndose el bobo, botando baba, que mire que es que este chino bobo se me encontró un diamante y pastor, mire que es que yo de esto no sé nada y yo necesito es plata para el remedio, para el chino bobo. Y entonces y los pastores acaban de $1.000.000 y ahí lo tumbaron como a 15. ¿Por qué? ¿Falta de qué? De discernimiento. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo opere ese discernimiento en nosotros. Lucas 5:22. Por eso el creyente no debiera tragar entero nada. ¿Por qué? Porque si tiene el Espíritu de Dios operando en él, ¿cierto? Dice la Escritura de la siguiente manera. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? El Señor conocía los pensamientos y lo que había en donde, en el corazón. Es importante que nosotros logremos discernir, porque es que a veces nosotros nos perdemos de servirle a Dios de una manera más efectiva, porque por ejemplo, si viene una muchacha a querer tentar al pastor y él no discierne, pues obviamente se le va a pasar ese colado. Se necesita poder también discernir, porque a veces las personas no vienen con una buena intención. Nos sucedió algo con Gustavo. Presten atención a esto. Estábamos todavía solteros. Yo tenía mi célula y llegó una muchacha a la célula. Pero pasaba algo. Uno saludaba a la muchacha así fuera de la mano, o le daba un besito, el abrazo, como uno acostumbra como cristiano. Oiga, pero perdóneme, va a sonar horrible. Parece que le pusieran a uno Viagra. Yo digo, oiga, pero ¿qué pasó? O sea, le encendieron todas las pasiones al líder. Yo pensé que era solo yo. Yo dije, no, señor, estoy pecando. Algo está pasando conmigo, alguna vaina, porque la china no era ni bonita como para decir uno, bueno, pues aguanta, ¿sí? No. Cuando llega Gustavo y le dice a la que era nuestra mamita espiritual, le dice, oiga, mire que es que me pasa que cada vez que yo saludo a esa muchacha, como si me echaran Viagra. Entonces, ahí hay algún gato encerrado.
Ella dijo, bueno, vamos a proteger este par de pollos porque si no, mejor dicho, se estallan como un pollo. Sentó a la muchacha y empezó a esculcarle la lengua. La niña tenía un prontuario de hacer caer cristianos, pero bastante largo. Y después de que se vio descubierta, no la volvimos a ver. Qué importante que podamos permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros ese discernimiento. Lo que llaman ese sexto sentido las mujeres también muchas veces. Creo que las mujeres tienen más de eso un poquito. El discernimiento también aplica para entender cuando existe una influencia demoníaca. Hechos 16, 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Oiga, estaba Pablo entrenando su discernimiento porque como que se le pasó varios días. Como que, ay, oiga, es chévere que nos echen flores, ¿no? Bonito. Pero recuerden que cuál era la debilidad de Pablo, que se le subía al ego, dice, para que yo no me exaltase. O sea, que el hombrecito tenía la debilidad de exaltarse. Entonces, si le echaban muchas flores, le pasaba lo del burro, se las tragaba y se atoraba. Aquí la fulana, es un siervo de Dios y Pablo como que, bueno, primer día, segundo día, tercer día, pero como que después algo le empezó a chirriar por allá adentro. Alerta, alerta. El discernimiento de espíritus se necesita para poder entender lo que está sucediendo también en el mundo espiritual. Porque muchas veces nosotros no detectamos eso. Yo recuerdo hace muchos años, soltero también, fuimos con un amigo a la casa de una amiga. El chino estaba con la unción alborotada, pero al mismo tiempo tenía un guardado. Yo recuerdo, fuimos a visitar a fulana y vimos en la terraza como una nube oscura. Y él dijo, ahí hay algo que no es de Dios, que no sé qué, venga, oramos. Yo dije, bueno, venga, oramos. Estábamos en la calle, oramos, y Señor, mire, esa casa, mire donde vive nuestra hermana en Cristo, por favor, que no sé qué. Oiga, de un momento a otro él dice, no, pare de orar, no ore más. Yo dije, ¿qué le pasó a este loco? Salió la amiga, nos atendió, nos dio la razón que necesitábamos y nos fuimos. Cuando empezamos a caminar, yo me di cuenta que alguien nos estaba siguiendo. Cuando yo volteé a mirar, yo veía un hombre alto con un sombrero y unos ojos blancos que nos observaba. Y un gabán todo negro y nos observaba. Pero no era una persona, era un demonio. Cuando él volteó a mirar, observó exactamente lo mismo. Pero él estaba todo temeroso. Yo en mi caso estaba fresco porque yo dije, eso fue allá, ese cuento allá. Algo había allá metido. Bueno, yo me fui para mi casa y yo vi como mi amigo se fue para la de él y el bicho detrás. Cuando él llegó a la casa, él sabía que tenía un guardado. Al otro día me cuenta que él llegó a su casa y cuando entró a la habitación, el bicho ese se le paró en la puerta. Y él lo veía. Y él dice, Señor, ¿qué hago? Y Dios dijo, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces él dice que se arrodilló y le dijo, Señor, perdóname por tal cosa. Cuando él dijo, perdóname por tal cosa, él veía que el bicho, mejor dicho, ¿quién dijo? Paticas para correr, oiga. Se iba y no lo volvió a molestar. Y dice que al momento la presencia de Dios llenó ese lugar tan bonito y Dios empezó a partir de ese día a usarlo a él de una forma muy especial en la parte de sanidades. Y pienso que se necesita ejercitar ese discernimiento, que nosotros podamos también tener esas experiencias de poder ver. Se ha dado cuenta también, porque nos pasó con una muchacha, ella desde niña, ella viendo una película de duendes, se salió el duende de la televisión y el duende la seguía y la oprimía. Y se fue don Gustavo, que es que a orar por la muchacha, ¿no? Y de un momento a otro, él veía como el duende se le subía encima y la oprimía y de una vez ella como que decía, ay vaya, ya no lo quiero escuchar más, ya no me hable más de Dios. Apenas se le subía el bicho. Él como no sabía nada de eso, un día invitó a la china a la casa donde estaba la célula. Y eso que la china entró y yo vi como el duende entró detrásito ahí chiquitico caminando y se le sube. Él no me ha contado nada. Cuando yo veo eso, yo digo, bueno, ¿y usted qué hacía ahí montado? En el nombre de Jesús, suéltela. Y la china se desplomó al piso. Oramos por ella, tanto remedio. Ella decía, oiga, tremendo. Se necesita poder entender esta parte espiritual, discernir lo que Dios está haciendo
y es algo que el Espíritu Santo opera en todos los creyentes. Pero ¿cuál es el lío? Que como los creyentes nos han enseñado a tenerle miedo al diablo, entonces por eso es que el diablo viene y nos sopla los mocos todas las veces que quiera. Entonces qué importante que como creyentes nosotros entendamos que el poder de Dios está en nosotros y que Él quiere que lo utilicemos para su gloria y para su honra. Marcos 9:25. Dice: cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Hay algo interesante, y es que el Señor discernía qué tipo de espíritu estaba oprimiendo a una persona. Se necesita esto, por ejemplo, en medio de una liberación. A veces se reprende y se reprende y se reprende. Y recuerdo la historia que contó el pastor César Fajardo, que les pasó en un retiro, que había un muchacho endemoniado y le reprendieron de todo. Eso le mentaron hasta la abuela al pobre endemoniado, a ver si le salía alguna cosa de espíritu de suegra, todo, nada. Y él dijo: pero Señor, ¿qué pasó acá? Porque nos va a quedar grande. Y él dijo: ustedes no dependen de mí, ustedes están dependiendo de sus fuerzas. Y él contaba que se arrodilló y dijo: Señor, perdóname si he dependido de mis fuerzas. Te ruego, por favor, dame una palabra, dime qué es. Y el Señor le decía: espíritu de René. Y él dice: pero de René, eso sí suena raro, pero bueno, en el nombre de Jesús, espíritu de René, sal de él. Oiga, y santo remedio. Después, el muchacho contaba que él había tenido una relación sexual con un muchacho que se llamaba René. Eso no se podía saber sino por el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor da ese discernimiento, también Él nos capacita para saber por qué orar. Pudiera contarle yo aquí una cantidad de historias, porque con mi esposa hicimos curso echando fuera demonios. Un día nos endemoniaron 8 al mismo tiempo en un sitio. Eso fue todo un espectáculo del barrio, diga, terrible. Uno va aprendiendo a confiar en Dios y a dejar: Señor, dime, muéstrame. A veces uno los ve, a veces uno los oye. En mi caso, por ejemplo, hablando de discernimiento de espíritus, yo los discierno con el olor. Cuando huele a azufre, generalmente es algo de satanismo. Cuando huele a flores, generalmente es algo de brujería o de muerte. A veces se disciernen, por ejemplo, por el movimiento. Entonces, cuando se tiran al piso y serpentean, son pactos, generalmente son pactos satánicos. Bueno, uno discierne ya, digamos, por ciertas facciones qué tipo de problemas puedan haber. Es importante que vayamos entrenándonos también en eso y nos lancemos y confiemos en que Dios va a usarnos para liberar a otros. Y hablando del discernimiento, el discernimiento también permite que reconozcamos cuando alguien viene con una falsa doctrina. Eso hace parte del discernimiento de espíritus. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Necesitamos que el Espíritu Santo opere en los creyentes para aprender a discernir. Hay algo interesante con el discernimiento, es que la Biblia nos dice que teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento. El discernimiento viene a nosotros a través del conocimiento. Sin conocimiento no hay discernimiento. Si yo no le enseño al niño qué es el rojo y qué es el azul, él no me distingue entre rojo y azul. Tengo que primero darle la información y luego él discierne qué es azul y qué es rojo. Lo mismo, porque muchos creyentes andan sin discernimiento, porque no conocen la palabra de Dios. Cuando usted conoce la palabra de Dios, sabe que es de Dios, sabe cómo es que reacciona el ser humano, y entonces usted aprende a discernir por una mirada, por un comportamiento. Usted sabe cuando sus hijos le están diciendo mentiras porque esconden las manos, ¿cierto? Usted también se entrena en el discernimiento y también eso abre a que usted también discierna cuando alguien es el coco, es el lobo feroz que está viniendo con una falsa doctrina porque no concuerda con lo que a usted le han enseñado o con lo que usted ve en las escrituras. Hablemos de las lenguas o glosolalia. Si ven que las operaciones Dios actúan todos, generalmente las lenguas las tienen ¿quién? Casi toda la iglesia. Gente que se resiste o que se niega o que, bueno, no, por alguna otra razón no tienen la experiencia, pero por lo general la iglesia recibe eso. La glosolalia se usa en dos sentidos. En primero, como idiomas que vienen a nuestra boca para testificar de Cristo
a personas de idiomas diferentes. Recuerdo, nos pasó una vez en una reunión, había venido una persona de China. Alguien estaba parado ahí al lado y el Señor le decía, ora en lenguas. Y él empezó a orar en otras lenguas, pero él dice que mientras empezó a orar, él sentía que Dios estaba dando un mensaje. Y él ora y ora y ora y ora y ora y ora. Cuando termina de orar, que estaba aquí al lado, la persona que venía de China, le dijo, Dios me habló a través de ti. Decía, pero ¿cómo así? Sí, dijo, sí, porque habló en el idioma que me enseñaron mis padres de infancia, que en China hay diferentes idiomas, hay como 7 idiomas diferentes de chino, y él recibía en el idioma que él aprendió. Así que Dios utiliza muchas veces esas lenguas para poder hablar. Pensemos en qué, en que la glosolalia también puede ser la capacidad que Dios le da a alguien de aprender idiomas. Eso hace parte de la glosolalia. Hacer, por ejemplo, un trabajo de misiones, porque a veces hay gente que la mandan a misiones y no conoce el idioma, pues Dios puede llenarla de Espíritu Santo y utilizarla ya. Hechos 2, 5 al 11, que es un texto pues obviamente que conocemos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó toda la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad cómo no son galileos estos que hablan, cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Pronto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Idiomas. Con mi esposa tuvimos una experiencia alguna vez, nos pasó algo muy curioso, nos metimos en un tiempo de oración. Oramos, no sé cuántas horas pasamos ahí, oramos y en medio de todo Dios viene y me dice, te voy a dar unas lenguas especiales. Y yo arranco a orar y empecé a orar en otras lenguas. Y mientras oraba en otras lenguas yo sentía que eran idiomas chinos. Y yo sabía que esto era coreano, que esto era taiwanés y como que discernía la diferencia entre eso. Y el Señor me decía, te voy a usar con esas personas. Y me dio un texto de Isaías. Cuando terminamos de orar yo le dije a mi esposa, busca ese texto. Buscamos ese texto y habla de que el Señor traería gente de la tierra de Sinim. Sinim, eso suena raro. Nos pusimos a investigar. Pues sí, Señor, que Sinim es China. Y cuando observamos el mapa, estaba aquí, digamos, la parte de China y estaban, digamos, los otros pueblos, Taiwán y estaban los otros pueblos. Esos eran los nombres que Dios me había dado. Ahora, yo hasta el momento, hasta ese día, yo creía que el chino era chino. O sea, yo no creía que allá hubieran varios idiomas. Pero cuando vi el mapa me di cuenta y me puse a investigar y sí, señor, cada parte de China tiene un idioma diferente, claro, muy similar, pero tiene su énfasis. Entendimos ese día que Dios tiene algún plan con nosotros, con gente china, punto. Algo de misiones en específico, con gente de China. De hecho, es mi país favorito. Hablando de si yo sueño alguna vez ir a algún lugar, es a China. Glosolalia. El segundo sentido es como un idioma espiritual que expresa el deseo del Espíritu Santo. Y es una forma de Dios ayudarnos a pedir por algo que de pronto nosotros no sabemos qué pedir. Romanos 8, 26 al 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Se usa el mismo término, glosolalia. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vemos cómo el Espíritu Santo utiliza las lenguas para que expresemos a Dios cosas espirituales, oraciones que de pronto a veces no sabemos cómo orar. De hecho, por ejemplo, en mi caso personal, cuando tengo pereza de orar, porque a todos nos da pereza, creo yo, cuando tengo pereza, yo le digo, Señor, tengo pereza de orar. Entonces arranco a orar en lenguas. Y entonces me voy metiendo y se va calentando la vaina y ya, y sí, después puedo estar orando ya más conscientemente. Es algo que me ayuda, por ejemplo, a meterme en el espíritu, empezar a orar en otras lenguas.
Hemos visto también el caso, por ejemplo, del cántico en otras lenguas, ¿no? También es bien bonito cuando Dios permite que fluya en otras lenguas. Hemos escuchado casos, creo que fue Danilo Montero quien contó una vez que mientras él ministraba, el Señor le decía, canta en otras lenguas. Y él empezó a cantar en otras lenguas y había cierta familia y él dice que él no sabía que cantaba, pero luego se acercó a esa familia a decir, usted nos dio una respuesta que estábamos esperando de Dios a través de su cántico, porque lo cantó en el idioma que nosotros podíamos entender. Podemos pensar que Dios utiliza eso de una manera bien especial. 1 Corintios 14, 13 al 14. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mire que aquí habla de orar en lengua extraña. Qué bueno también que cuando oramos en lenguas pidamos, como dice Pablo, poder ¿qué? Interpretarla. En ese caso es poder entender qué es lo que Dios quiere o qué es lo que Dios me tiene pidiendo, porque a veces Dios me tiene intercediendo por algo o por alguien, por alguna situación en específico, y cuando pedimos esa interpretación, pues nos va a servir. Mi cuñado, Cosita, me contó de esa historia que él se subió al bus, dijo, Señor, si tú bautizas lenguas, pues yo quiero lenguas. Dice, oiga, pero me tocó el espíritu, fue ahí en el pleno bus, yo se me enredó la lengua, me calentó, empezó a orar, y la gente me miraba como loco, pues me tocó bajarme el bus y llegué a la casa a hablarle a mi mujer en lenguas y ella no me entendía nada, y se enlocó mi marido, ¿sí? Yo no sé cuánto tiempo duró orando en lenguas y no le paraba. Cuando Dios quiere tocar a alguien, perdónenme, lo toca. Esa gente que es escéptica, Dios la toma de esas maneras. Conocí el caso también un pastor en la costa. Habían unas muchachas de un colegio y una de las compañeritas, la que era cristiana, las invitó a una reunión evangelística. Las muchachas se pusieron de acuerdo que iban a ir, pero iban a ir en son de burlarse de la vaina. Porque ellos decían, no, es que eso los pastores no pueden tumbar la gente, eso la empujan. Ellas se fueron y se hicieron una detrás de la otra para sostenerse, para que cuando le pusieran la mano a la primera, supuestamente fuera a caer, la otra la sostenía. El pastor dice que él sintió orar por las muchachas y cuando le puso la mano a la primera, se empezaron a caer de atrás para adelante y empezaron a orar en otras lenguas. Dice, casi no las paran, duraron como 3 horas ahí tirada la china orando en lenguas ahí botadas. Entonces, cuando Dios quiere tocar a alguien, lo toca porque lo toca. Qué bueno cuando Dios nos permite también la glosolalia como una herramienta de comunicarnos con Él. Y es una forma de edificación. Vamos a leerlo. 1 Corintios 14, 2 al 4. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El que habla en lenguas, ¿qué? Habla a Dios y a sí mismo se edifica. O sea que las lenguas también es una forma de ¿qué? De recibir de Dios algo específico para nosotros. Importante que tengamos eso en mente. Aquellos escépticos se han dado a la tarea inclusive hasta de buscar subliminales en las lenguas, ¿no? Hasta de pronto los encuentren, porque quién sabe, porque usted revuelva palabras y cualquier cosa sale, ¿no? Pero el creyente que tiene una claridad y seriedad al respecto del tema puede ver a Dios obrando de una forma especial. Primera de Corintios 14, 20 al 22. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Lenguas para quiénes? Para los incrédulos. Entonces por eso decimos, si Dios quiere tomar a un incrédulo y venga, papito, lo hago orar en lenguas. ¿Cómo era Saúl? Saúl era escéptico y en la antigüedad ¿qué había? Pues profetas. Entonces Samuel le dijo, vaya para allá y verá qué. Y empezó a profetizar. Allá estaban los soldados de Saúl viniendo a buscar a David, ¿cierto? Por orden de Saúl. Y el profeta Samuel, ¿qué?
Vinieron a tocarlo y dice que empezaban a orar, sí, a profetizar. En el Nuevo Testamento vemos las lenguas como esa forma en que Dios, entre comillas, también si quiere, para reírse de aquellos que escépticos, también los hace orar en lenguas, papito, porque Dios es así de divertido si quiere. Finalmente, interpretación de lenguas. Es la manifestación del Espíritu Santo que permite la interpretación de una oración hecha en lenguas espirituales, sea esta propia o ajena. Se tiene mucho la maña, ahí sí pienso que es maña, que muchos cristianos que tienen, por ejemplo, el ministerio de profeta, cuando están sin entrenar, ellos como que se afianzan en las lenguas para poder profetizar. Entonces primero profetizan y luego hablan, pero a veces les pasa que ni profetizan ni hablan. Dicen una palabra rara y una en español y una rara y una en español, entonces se les alarga la profecía un montón porque no han aprendido a utilizar las lenguas en su lugar, porque creo que lo hemos visto en nuestras escuelas, las lenguas preferiblemente en privado, ¿cierto? En la iglesia solo cuando estamos de pronto maduros lo hacemos, pero mientras tanto nos detenemos. De pronto en un retiro se hace, que hay gente madura, pero lo ideal es que las lenguas las usemos muy en privado, pero cuando Dios nos inquiete a hacerlo, pues lo hacemos y pues dejamos que Dios se mueva y se manifieste, pero qué bueno cuando hay la interpretación, porque va a permitir se pueda entender lo que está diciendo el otro. Solo me pasó una vez con una amiga. El Señor me dijo, quiero que ores en lenguas y ella te va a traducir. Pero yo no hablé con ella. Yo no le dije, ay, mira, el Señor me dijo que orar en lenguas y tú me vas a traducir. No. Yo arranqué a orar en lenguas y ella empezó, y Dios dice tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa, porque ella, y después me decía, yo le entendía a usted absolutamente todo y el Señor me dijo, repita lo que escuche. Yo ya empezó a repetir lo que escuchaba. Y Dios dio un mensaje para las personitas que estábamos ahí en un tiempo de oración, de intercesión. Así que podemos pensar que Dios también quiere operar de esa manera. 1 Corintios 14:5 lo leímos. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Importante la parte de interpretación. De hecho, y sucedió una vez, fue Benigín el que contaba, que él empezó a predicar y el intérprete hablaba, pero algo le decía a él, el intérprete está diciendo lo suyo, lo que él quiere, y no lo que usted está diciendo. Y entonces el Señor le empezó a traducir lo que éste decía, entonces él dijo, no me sirve de intérprete. Se fue el intérprete y él decía, ¿y ahora? Y el Señor le dijo, ore en otras lenguas, predique en otras lenguas. Y dice que él empezó a predicar en otras lenguas. Él dijo, pues yo tengo el mismo mensaje, yo miraba el mismo bosquejo, pero simplemente oraba en lenguas. Y la gente entendió en el idioma que tenía que entender. Necesitamos muchas veces que Dios se manifieste y se mueva de esas maneras. Concluyo con lo siguiente. Respecto a la operación de lenguas, el objetivo de esta operación es edificar la iglesia. Quiere decir, a los que son verdaderamente creyentes. No debe hablarse en lenguas frente a inconversos para que no piensen que estamos locos, Lucas. Esa manifestación del Espíritu puede pedirse en el momento en que se perciba que las lenguas tienen algún mensaje. Entonces, muchas veces cuando alguien está orando en lenguas, uno percibe que Dios quiere usar a esa persona para dar una profecía. Alguien del grupo puede decir, Señor, hazme entender lo que esa persona está diciendo y traducirlo. 1 Corintios 14:13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Como conclusión del tema de las operaciones. El apóstol Pablo hace un llamado a la iglesia para que busque las manifestaciones del Espíritu Santo en sus cultos y en su vida cotidiana. Y vamos a leer ese texto. 1 Corintios 2, 9 al 12. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, los creyentes, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios,
sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, los creyentes, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Hacernos saber lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué es lo que Dios nos ha concedido? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Importante, mis hermanos, el tema. Qué bueno que nos dispongamos para que Dios pueda obrar a través de nosotros como creyentes. Pueda operar con estas, valga la redundancia, estas operaciones. Pueda manifestarse a través de estas operaciones en la vida de cada uno de nosotros. El Señor quiere darnos palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, de lenguas e interpretación de lenguas. Que podamos ser utilizados de manera ilimitada para la gloria y honra de su nombre. Muy, muy, muy importante el tema, mis amados. Quedamos entonces para entrar al siguiente tema, que va a ser acerca de los ministerios.